maravilloso Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das esta noche, esta tarde, Dios, de estar reunidos en tu casa y juntos poder exaltar y bendecir tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos que se ha podido hacer presente este día, Señor, y poder festejar, Señor, el día en que tú veniste a esta tierra por amor a nuestras vidas. Gracias, precioso Dios, por la oportunidad de vida que nos das. Gracias porque podemos exaltarte en esta tarde, Señor, bendecir tu nombre, de rendirte, Dios, la adoración, rendirte la adoración, rendirte la alabanza. Gracias, poderoso Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Ayuda a aquellos, Señor, que no pueden estar en este lugar, que tu gracia divina les socorra, les sostenga, les dé la sanidad para poder juntos bendecir y exaltar tu nombre. Oh Dios, vamos a escuchar tu palabra. Pedimos que nuestros oídos estén atentos, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, que podamos exaltarte y bendecirte, Señor amado, en esta noche. Gracias, precioso Dios. Usa a tu siervo, respáldalo, Señor, que la cobertura de Dios esté sobre su vida siempre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Bienvenidos a la casa de Jehová. Un privilegio saludarles en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos los que podemos glorificar y exaltar el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Lucas capítulo 2, versículos del 39 al 42. Lucas capítulo número 2, leemos la escritura, versículos del 39 al 42, y luego terminamos leyendo el versículo número 52. Bienvenido el joven que nos acompaña en esta tarde, bienvenido a la casa del Señor, y bienvenidos cada uno de ustedes. Amén. Por aquí en medio hay espacio, los que están atrás, si son tan amables de pasar más adelante. Leemos la escritura en Lucas capítulo 2, versículos del 39 al 42 y luego el 52. Si gustan, pónganse sobre sus pies. Leemos la palabra de Dios en forma antifonal, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Qué dice el 2:40? Versículo número 41, si me ayuda el hermano Elías. Algún detalle por ahí escrito. Amén. Iban sus padres todos los años, dice el 41, a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a los Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pueden leer ustedes el versículo 52 nuevamente, como dice. Amén. ¿Qué sabemos de la vida de Jesús? Pueden sentarse. ¿Qué sabemos de la vida de Jesús después de los 12 años? ¿Qué sabemos? ¿Qué sucedió, hermanos, en esa edad entre los 12 y los 30 años? Porque el Señor comenzó a ministrar, a profetizar, a declarar, a compartir el Evangelio como sacerdote, como rey, como profeta. Inició su ministerio en Galilea. Bueno, desde los 12 a los 30 años no se sabe qué sucedió. La Escritura no lo dice, la Escritura no lo narra. Sin embargo, sabemos que la edad sacerdotal para comenzar o principiar el ministerio era a los 30 años. Y precisamente a los 30 años el Señor Jesús comenzó.
Cuando él tenía la edad civil judía, así se llamaba, la edad civil judía, a los 12 años fue presentado en el templo. La Escritura nos dice que él estaba allí, fueron presentadas, ¿verdad?, algunas peticiones, algunas ofrendas, le hicieron algunas preguntas. Después de haber cumplido, dice, con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y la palabra del Señor nos dice que el niño crecía y se fortalecía. ¿Y qué más dice la Escritura en el versículo número 40? Y se llenaba de qué, amados hermanos, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Se encuentra ya en los versículos del 41 en adelante, vaya a cotejarlo a la Escritura. El niño Jesús estaba en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Se celebraba la fiesta del Peshá, llamada la fiesta de la Pascua, el 14 del mes de Nisan o del mes de abril, y se presentaba un cordero delante de Dios. Lo comían en familias, o los que tenían condición económica lo comían en forma personal. Y ahí estaba aquella fiesta que significaba pasar por alto, aquella fiesta en la cual recuerdan ustedes que escribieron con sangre en los dinteles de las puertas, y cuando entraba el ángel heridor, pues no mataba al primogénito de los de la familia que estaban en Gosén, amén, en Israel. Los israelitas gozaban del favor de Dios. Creo que la iglesia también goza del favor de Dios. Y cuando tuvo 12 años, dice la Escritura, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Pero algo nos dice el texto: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cualquier concepto bueno o malo que se tenga del paréntesis de la vida de Jesús de los 12 a los 30 años quedará en la conciencia del que lo dice, en la conciencia del que lo escribe y en aquel que lo divulga. En primer lugar, amados hermanos, Juan el Bautista, según la Escritura, Juan el Bautista fue el primero en reconocer a Jesús. El periodo del tiempo desde la niñez de Jesús hasta que aparece en el Jordán no lo sabemos, hasta que Juan el Bautista dijo, San Juan 1:29, cuando contempló, hermanos, a aquel personaje sobrenatural, a aquel personaje divino, a aquel Dios todopoderoso, Juan el Bautista dijo, he allí o he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué sucede? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Dios, hermanos, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y como lo dice Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por siempre. Amén. Y como lo expresa en el Salmo 92, Él permanece igual. Y como lo expresa en Malaquías 3:6, Él es el Dios que no cambia, el Dios inmutable, el Dios de toda la creación, el Dios todopoderoso que está con nosotros en esta preciosa tarde. ¿Cómo se llama su nombre, amados hermanos? Pareciera que como que se llama Pedro o Juan. ¿Cómo se llama el nombre del divino Salvador del mundo? Él había venido a nacer, tenía un propósito. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice el Cordero de Dios que murió desde antes de la fundación del mundo. Tenía un propósito. San Juan 1:14, aquel verbo se describe de él y se dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué más dice la palabra? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de toda gracia y verdad. Filipenses 2, del 6 al 11, describe el himno cristiano o el himno sobre Cristo,
donde se exalta, se adora, se alaba al Señor por su presencia, porque aquel hombre, hermanos, padeció, y por lo que padeció aprendió la obediencia y le fue dado un nombre, ¿verdad que sí? Que es sobre todo nombre, y llegó hasta la cruz el sufrimiento. Y como lo expresa en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, ese Cordero de Dios sufrió la contradicción de los pecadores. Y miren, puestos los ojos delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí estaba el Cordero de Dios, San Juan 1:29, aquel Cordero que limpió nuestras vidas en la cruz, que nos santificó, que nos purificó y que nos hizo libres. Juan el Bautista comienza a describir, hermanos, lo que él es, lo que él era y lo que él será. San Juan capítulo 1, cuando usted va a San Juan 1, versículos del 30 al 34, vaya conmigo. Su aparición allí, hermanos, es impresionante. El momento en el cual Dios aparece, por lo menos tiene dos connotaciones que lo acreditaban como el Hijo de Dios. Dos connotaciones por lo menos que lo acreditaban como el Hijo de Dios. Aquel escritor sagrado, el apóstol Juan, lo describe así. San Juan 1:32. Leo la parte allí, hermanos, cardinal del texto. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Estaba testiguando, se estaba declarando, San Juan 1:32, se estaba determinando que el Espíritu Santo de Dios estaba allí, que el Espíritu de Dios se movía allí. Vi al Espíritu Santo de Dios que descendía del cielo como paloma. Y en Mateo 3:17 hay otra segunda connotación, Mateo 3:17. Y la Escritura nos dice en Mateo 3:17. Si usted lo tenga, dígame. Amén. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estaba declarándose allí una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y otro texto sagrado dice: a él oír, a él oír. El Cordero de Dios estaba allí manifestándose, y el Padre decía: a él oír. Se abrieron los cielos y se estaba declarando que había un personaje sobrenatural en aquella escena, que vendría para marcarnos un ejemplo de fe, un ejemplo de autoridad, como lo dice San Juan capítulo 3, versículo 5, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Algo impresionante que se dijo en San Marcos 16:15, y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, que dice el texto, este será salvo. Una voz desde los cielos se escuchaba: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En segundo lugar, veamos o estudiemos a San Juan el apóstol. San Juan el apóstol dice que Jesús hizo otras señales. Esas señales no están escritas en la Biblia. Vaya conmigo, amén. Es San Juan 20, 30 y 31. San Juan 20, 30 y 31. Si alguien encuentra el 30 y lo puede leer antes que mí, en victoria. ¿Qué dice la Escritura, hermanos lindos? ¿Qué dice la palabra del Señor? San Juan capítulo 20, versículo 30. ¿Qué nos dice la palabra? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis, puede decirlo conmigo, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas señales, hermanos, se hicieron en el tiempo que la Biblia no menciona, entre los 12 y los 30 años, algunos le llaman la época oscura, o en el tiempo de su ministerio. Ahora, hermanos, en Cristo, este tiempo se narra allí en el 2030, fue el tiempo de su ministerio. ¿Por qué razón? El tiempo en el cual Jesucristo ejecutó su ministerio. San Juan 20:30 dice, en presencia de sus discípulos. Miren, en presencia de sus discípulos hizo señales, hizo maravillas, hizo hechos portentosos y maravillosos. La Escritura nos narra en Marcos 3, del 13 en adelante. Jesús llamó a sus discípulos cuando empezó su ministerio. Y las señales, amados, las hizo en su presencia. Parafraseo Marcos 3:13 y la Escritura nos dice, Marcos 3:13, vayan a la palabra. Y llamó a los que él quiso, Marcos 3:13. Y vinieron a él y estableció a 12. Dice que subió al monte a orar en la parte primera del 13:3, ¿verdad que sí? O 3:13, perdón. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para que estuviesen con él. 14. Y para enviarlos a predicar, estableció a 12. El 15. Y que tuviesen autoridad. ¿Para qué? Dice el texto bíblico. Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Dios de los cielos puede sanar las enfermedades y expulsar fuera a los demonios y obrar maravillas y hacer grandes cosas. Él nos ha bendecido, Él nos ha sostenido. Cada vez que le hemos buscado, lo hemos encontrado. Cada vez que hemos orado o intercedido, el Dios de los cielos ha abierto sus ventanas, ¿verdad que sí? Cada vez que hemos estado en crisis, en angustia o en necesidad, hemos contemplado la vida de Dios, la gloria de Dios, la respuesta del Dios Todopoderoso. Mi Dios se ha glorificado en los tiempos más críticos, más difíciles, porque la mano de Jehová, Esdras 8:22, es para bien. Romanos 8:28, que nos dice a los que aman a Dios. Amén. Filipenses 4:13, ¿qué dice Filipenses 4:19? Ahí está Dios. ¿Qué dice Salmo 34? ¿Qué nos dice la Escritura allí en el Salmo 37:4? La palabra del Señor nos declara en los textos bíblicos, en los pasajes bíblicos, que el Hijo de Dios siempre nos ha contestado. En los momentos duros, Dios nos ha levantado, nos ha sostenido, nos ha ministrado vida y nunca ha faltado su palabra. Y nunca faltará su palabra, porque es un Dios de principio que honra su nombre. Y el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es bello. El nombre de Jesús es autoridad, es gloria, es salvación, es vida eterna, es perdón, es reconciliación, es restauración para el ser humano. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Escritura nos dice en Marcos 3, ¿verdad? Ya lo leímos. Pregúntoles ahora, ¿ha hecho Jesús milagros o sanidades en presencia suya? Levante la mano aquel que ha presenciado milagros y sanidades en presencia suya. Milagros de provisión económica, financiera, milagros de salud, milagros de cualquier índole. Hemos visto la mano de Dios. San Juan 11:40, que dice, no te he dicho que si crees. Hemos visto la mano de Dios. En tercer lugar, ¿qué de las películas, de los libros o de la información que denigran a Jesucristo? ¿Qué de ellos? ¿Qué de ellos? No sé, bueno, yo les recomendaría que mejor ni la vean, que ni la vea mejor la película Superestrella, la película Jesucristo Superestrella. ¿Cuántos la han visto en algún momento dado?
una película bastante blasfema, bastante terrible. Hay una película llamada también La Biblia Prohibida. Un montón de aberraciones que se dicen que Jesucristo, y lo digo con permiso de mi Padre Celestial, esto porque es una gran blasfemia, mencionan que Jesucristo se acostó con María Magdalena y que las mujeres que se mencionan ahí que ayudaban a Jesús fueron mujeres del Señor, que Jesús reprenda al diablo. Y que entre los 12 y los 30 años se dieron un montón de cosas y negando el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Lo que dice Miqueas 5:2, Belén de Efrata, negando el lugar de nacimiento de Jesucristo, negando los milagros y las sanidades, y que probablemente los dicen ellos, los evangelistas Mateo, Juan, Lucas se equivocaron porque no se ponían de acuerdo y un montón de boberías. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén, iglesia. Aquí se cumple el dicho, en el caso de los escritos, el papel aguanta con lo que le ponen, ¿verdad que sí? Yo entré con mi sobrino un día de esto, con Kevin, a una librería y notaba, hermanos, que había alguna literatura bastante difícil, y pude ver algunos títulos por ahí que me llamaron la atención y dije, me van a servir para el mensaje del sábado. Allí se mencionaba alguna literatura de Zoroastro, de Buda, Gautama, de los indígenas. Por ahí estudiamos alguna literatura, 100 años de soledad, mencionamos a la Odisea, mencionamos a tantas cosas por ahí, algunas obras que se veían. Pero entre esa literatura, en esa librería, había, habían libros satánicos y libros feos, y la gente se metía y algunos los compraban. Yo dije, Padre del cielo, ¿qué hago aquí? Pues estoy en Metrosuelo, aquí no puedo decir que no compren, porque ¿quién soy yo? No les puedo decir que no compren. Sin embargo, busqué una Biblia, no sé si la viste, Kevin. ¿Viste una Biblia? No había una Biblia en esa librería. Y la gente profana el nombre de Jesucristo. Sin embargo, la iglesia, hermanos, cree que la Biblia es inspirada por Dios. De hecho, la Escritura nos dice en 2 Timoteo 3:16, que dice la palabra, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. 1 Timoteo 3:15 y 16 también nos habla de ello. Isaías 48 también nos dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Segunda de Pedro 1:21, ¿qué nos dice? Digan ustedes conmigo de memoria. Segunda de Pedro 1:21, vaya y dígalo conmigo de memoria. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres o los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y nos bendice y nos ministra. Y hacemos bien, hermanos, en estar atentos. A ver, levanten la Biblia. Amén. Esta Biblia está en victoria, ya me quiere arruinar, pero amén. Miren, hacemos bien en estar atentos a la palabra que alumbra como una antorcha, ¿verdad que sí? La palabra profética más segura, la palabra de Dios. Dios puede ministrarnos vida por medio, o darnos una palabra por medio de los dones, el don de profecía, gloria a Dios. Pero hacemos bien en estar atentos con mayor fuerza a la palabra profética, la palabra de nuestra salvación, la palabra que produce vida eterna. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cuánto tiempo, según Santiago capítulo 1, cuánto tiempo dura la palabra? ¿Cuánto tiempo dura la palabra?
La palabra de Dios dura y perdura para siempre. Así es que, amados hermanos, lo que se escribe, lo que se dice por pretensión, por negocio o por denigrar la obra de Dios es herejía, es blasfemia, es sacrilegio. Son ataques, hermanos, del enemigo, de Satanás, lanzados a la iglesia para desprestigiarla. Pero Jesús dijo, Mateo 16, 18, ahí comienza a hablar el Señor desde Mateo 16, 16. ¿Qué dijo el Señor? Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Efesios 6, del 10 en adelante, dice que Dios nos ha dado toda la armadura, el calzado del apresto del Evangelio, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el otro, los 4 dije, ahí se mencionan 5. Pero Dios nos ha facultado y nos ha capacitado. Amén. El yelmo, la coraza, el calzado del apresto, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Prestos y dispuestos estamos, hermanos, a cubrirnos con la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios nos libra de la potestad de las tinieblas y de las obras de Satanás. Cúbrase con la armadura de Dios. Y cuando llegue un demonio o una influencia maligna, repréndala en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Cuando yo digo Jesús, mis 3 delitos que tengo en la mano derecha y 2 en la izquierda se me paran. Jesús. Porque es poder, el nombre de Jesús es poder y vida. Es vida el nombre de Jesús. Deje que los enemigos de Jesús digan y hagan lo que quieran. Pero usted no se preste, ¿verdad?, a esas falsas maniobras, porque serán duramente castigados aquellos que se oponen a Dios. Es mejor que no lea esa literatura, es mejor que se quede tranquilo. ¿Para qué la va a leer? Pues ¿para qué se va a confundir? Amén, por ahí llegan con unos asuntos de la atalaya, mejor ni la reciba. ¿Para qué? ¿Para qué va a leer eso? Se va a confundir. Yo tengo algunas versiones de Biblia católica para efecto de estudio, que son buenas. La Félix Torres Amás, la Nácar Colunga, la latinoamericana, entre algunas. Pero yo presto atención, amén, al mensaje central, al mensaje cardinal de la Biblia, al mensaje exegético, al mensaje cristocéntrico. Amén. Tengo también allí la Biblia esta de los musulmanes, con mucho respeto lo digo, porque hay personas que nos están escuchando, ¿verdad?, el Corán y otros libros, pero lo que hago es que nada más los utilicé para efectos de estudio, cuando me tocó estudiar. Pero voy a la palabra de Dios y, ¿verdad?, la versión Reina Valera, ya estuvieron hablando los días martes, hemos estado hablando de esto. Amén. Y nos abocamos y apelamos a la palabra de Dios. ¿Y cómo es la palabra de Dios según Hebreos 4:12? ¿Cómo es la palabra? La palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por ello que hay que atender lo que la palabra del Señor dice y cuidarnos nosotros y cuidar la iglesia del Señor, porque la iglesia cuesta la sangre de Cristo. Primera a los Corintios 3:17 me dijeron predique hasta 7:45, así es que ahorita comenzamos en victoria, comienzo a relajarme. Primero a los Corintios 3:17 la Escritura nos dice, hablando de aquel que destruyere el templo de Dios, si un valiente lo puede leer. Primero a los Corintios 3:17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Si alguno destruyera el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. Óigame, esta obra es del Señor. Si alguien le está mal aconsejando diciendo no vayas a los cultos,
no te congregues, no apoyes las actividades de la iglesia, no ores, no ayunes, esa persona no está oyendo al Espíritu Santo, Sí, amén. está oyendo a Satanás. Así es. ¿Verdad? Si alguien le dice, ¿verdad? No, miren, tenemos un campamento precioso donde vamos a recibir del Espíritu Santo. Y alguien le está diciendo, no, pero no lo apoyes. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si se destruye la obra de Dios, las actividades que son de Dios, Dios le destruirá a él. Si yo les estoy proponiendo que salgamos a predicar, allá hay 9 peticiones en aquel cuadrito que está, mire, la parte del tabloide del campamento, allá hay peticiones: bautismo en el Espíritu Santo, unidad en el Espíritu, unidad en la fe, amén, romper las cadenas, que se rompa la agenda del enemigo, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia de estos grupos LGTB, y que Dios tenga misericordia, pero estamos orando que nuestros jóvenes y nuestros niños reciban cobertura y una identidad sexual correcta de acuerdo a la Biblia, y estamos orando para que el enemigo se vaya. Pero si alguien le está diciendo no apoyes, no respaldes, está destruyendo la obra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? No lo digo yo. Si alguno destruyere lo que es de Dios, Dios le va a destruir a él. Lo dice la palabra. No se puede destruir lo que es de Dios, porque lo que es del Espíritu Santo es, y la obra es de Dios. Si el fin de nosotros no es irnos a enriquecer el campamento, si estamos haciendo la caluda, ¿verdad que sí? Colectando y viendo cómo hacemos para salir adelante, y queremos que por lo menos vayan 60 niños de nuestro CDI, entre jóvenes y niños de nuestra iglesia, y que reciban. Ese es el fin, hermano. El fin no es irles a hablar del Señor Nayib o de otra denominación o de otra cosa, sino que Cristo salva, que Cristo bautiza, que Cristo viene, amén, y que Cristo sana. Ese es el énfasis. Están contentos, hermano. Que me llegó la prueba, no me acuerdo que era, comencé a predicar. Lucas 17:1. Imposible es, dice Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos más. ¡Ay de aquel por quien vienen los tropiezos! Mejor le fuera que se hace una piedra de molino y que se tira a lo profundo de la mano. ¡Ay de aquel que hace caer a uno de los pequeñitos! Ahí lo está diciendo el Señor. ¡Ay de aquel que está privando a otro de que le sirva a Dios, que trabaje para Dios, que se llene del Espíritu Santo, que busque de Dios! ¡Ay de aquel! Yo le aconsejo, comprométase con Dios. El compromiso es con Dios, el compromiso no es con los hombres. Ofréndele al Señor, diéndele al Señor, amén. Dios le ha bendecido, ¿verdad? Y lo estoy diciendo para que lo haga para gloria de Dios. Le han dado su remesa, su aguinaldo, su bono, su bendición, su salario, su indemnización. Diéndela para Dios. Aparte la 10ª parte para Dios, no es suya, es para Dios, no es para el pastor, es para Dios. Y que dice el Señor: abriré las ventanas de los cielos, ¿verdad que sí? Malaquías 3:10, y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, y Dios nos bendecirá. Vuelvo al sermón. Es necesario para el cristiano, les hago una pregunta, es necesario para el cristiano saber lo que hizo Jesús en el tiempo que no menciona la Biblia. Una pregunta larga. Es decir, de los 12 a los 30 años, amén, de la vida de Jesús. Al cristiano, amados hermanos, debe interesarle nada más lo que está escrito en la Biblia. La Biblia es suficiente para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús recomendó leer las Escrituras, que son las únicas, que dan testimonio fehaciente de Él. Por eso es que cuando venga el culto, mire, yo le quiero aconsejar, si usted tiene la Biblia en el celular, gloria a Dios, pero si a esta hora no está leyendo la Biblia, es con Dios el asunto, hermano. Conmigo no está jugando nadie, es con el Espíritu Santo, y es peligroso, hermano. A mí no me provoca, si yo me siento tranquilo, yo estoy bien aquí. Es con el Espíritu Santo que se está metiendo, conmigo no. Vaya, siga en Instagram, en Facebook, en YouTube y en lo que quiera estar mientras leemos la Biblia. La Biblia dice que Dios nos va a juzgar, Romanos 14:12. Es que lo voy a provocar. No, si el asunto no es de provocar, el asunto es de darle lugar al Espíritu Santo. Y si yo vengo al culto a estar viendo el celular, mejor me quedo en la casa a dormir, hermano.
Que voy a estar así, amén, provocando, platicando, me voy a ver al bicho o a la bicha. No vengo a hacer nada, hermano. La casa de Dios se respeta, aquí no es para que estemos tomando soda, tomando churros. La casa de Dios, Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Jehová quien está aquí, hermano. Jehová está en su santo templo, calle delante de él. Es peligroso un juicio, un castigo de Dios para aquel que no acata, hermano. ¿Verdad que sí? Porque Dios es celoso, hermano, y merece respeto. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es que yo le tengo un respeto a mi esposa y a mis hijos? La Biblia dice en Levítico, no verás la desnudez de tus hijos, ni de aquí, ni de allá, ni de los primos, ni de la suegra, ni del nuero. ¿Han leído esos textos? ¿Y por qué respeto a los de mi familia y a Dios no lo respeto? ¿Por qué no respeto lo que dice la palabra de Dios? Hay que respetar lo que dice la palabra. La palabra es inspiración del Espíritu. Amén, hermano. La palabra es inspiración del Espíritu. Así es que el ataque no es contra el pastor, es contra Dios. Amén, contra Dios. Así es que, hermanos lindos, siempre listos y prestos para escuchar. 5:39, que dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué más dice? Todo predicador tiene la facultad de predicar la palabra de Dios de acuerdo al don que Dios le da. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los pastores, los evangelistas, los apóstoles son dones de Dios dados a los hombres, carismas de Dios, regalos de Dios dados a la iglesia. Eso significa don, un regalo. Pero ¿para qué son puestos los pastores? Un ejemplo. El propósito final es, vaya conmigo, Efesios 4:12, edificar a la iglesia, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para ellos son puestos los pastores, amén, para perfeccionar a los santos, para edificar a la iglesia, lo dice el texto, ahí lo está diciendo. Amén. Pablo dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Concluyo diciendo, todo pastor, evangelista, maestro, misionero, obrero, diácono, líder y principiante o miembro debe estar seguro de lo que predica, pues le tendrá que dar cuentas a Dios. Amén. Le tendrá que dar cuentas a Dios. Usted revisa ahí en el YouTube, para gloria del Señor, para gloria de Dios, el canal de nuestra iglesia, porque es de la iglesia, es suyo. Amén, hay como 200 predicaciones, solamente una, por cuestión de algún error, se repitió. Solo una entre casi 200 predicaciones que están grabadas ahí, ninguna se repite, ningún tema se repite, y a Dios la gloria, porque estamos comprometidos con Dios. Yo me sentiría mal estar repitiendo lo mismo del jueves, del martes. No, hay que predicar el evangelio completamente. Y los que vienen, anúncienlo. Tómese esa molestia, tómese unos 2-3 días a revisarlo, porque no, o unos 15 días, revíselo, tiene razón el pastor. Y a Dios sea la gloria, amén. Apocalipsis 22:18, sé que ya estoy por terminar. La Biblia condena cualquier alteración a su palabra. Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas con este libro, o escritas en este libro. Pero también condena si alguien disminuye su contenido, Apocalipsis 22:19, y si alguno quitare, 22:19 Apocalipsis, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pónganse de pie. Tengo más que predicar aquí, pero voy a llegar a sacar por cuestión de fuerza mayor. Romanos 15:4, leamos al unísono Romanos 15:4. Porque las cosas, dice, vaya a la escritura, perdón, me voy a dar 10 segundos, porque el que lee la Biblia en 5 segundos hay de los textos.
Romanos 15:4, ¿qué dice? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Hijo de Dios ha venido a nacer a nuestros corazones. Vive en su corazón y vive en el mío, y sentimos gozo por tener a Jesús en el corazón. Jesús ha nacido en nuestro corazón y gozamos del favor de la vida eterna en Cristo Jesús. Si alguien en esta tarde, casi noche, quisiera recibir a Jesús en su corazón, cierren sus ojitos, hermanos. Si alguien en esta hora necesita recibir a Jesús en su corazón, puede hacerlo. Si alguien necesita reconciliarse, si alguien necesita reconciliarse, ponemos a cuentas contigo, Señor, los hermanos bautizados en agua. Límpianos de toda impureza maligna. Límpianos de todo pecado, límpianos de toda maldad. Lávanos en tu sangre. Parece que se necesita otro hermano más acá del cuerpo oficial, si pueden pasar. Lávanos en tu sangre. Mientras mis hermanos comparten estos elementos, gloria al Señor. Si me ayuda el hermano Kevin también. Amén. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, participemos del pan. Aleluya. Muchas gracias, Señor.
les dio diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre, esto es mi sangre, esto es parte, que por muchos se derramado para la remisión de los pecados. Participemos de la copa, participemos de la copa. Aleluya. Oramos. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, Cordero. Te alabamos, Cordero de Dios. Te alabamos, Cordero. Te alabamos, Cordero Santo. Cordero precioso, Cordero lindo. Moriste en la cruz por nuestros pecados. Derramaste sangre preciosa, limpia, inmaculada. Nos redimiste del poder de Satanás, del poder de las tinieblas. Nos sanaste en la cruz del Calvario. Lograste el milagro de la salvación, de la vida eterna. Nos diste sanidad divina porque por cuya herida hemos sido sanados. Pagaste el precio en la cruz para nuestra paz, para nuestra salvación. Hoy recibimos de esa vida y de esa fuerza en el nombre de Jesús. Recibimos de esa vida. Oh, te adoramos, precioso, glorioso. Resucitaste, ascendiste a los cielos, te sentaste a la diestra de Dios Padre, triunfaste sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la carne, sobre Satanás y sus demonios. Jesús, aleluya, nos diste la victoria. Jesús, nos diste la victoria. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos y te alabamos, Jesús. Gloriosa Hosanna, en gran memoria.
exaltación, la magnificencia, la sublimidad, tuya es la gloria. Bendito sea tu nombre, Rey de reyes y Señor de señores, Hacedor de maravillas. Santo eres, santo por siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios, tú eres Dios, precioso, poderoso, glorioso, sempiterno, divino, maravilloso, amoroso, cariñoso. Te bendecimos, Cordero de Dios. Alabado sea tu nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar al Hijo. Gracias, Jesús, por entregarte por nosotros. Hoy gozamos de la vida. Muchas gracias. Hoy gozamos de la vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria. 2 de 3, digamos así, ¿verdad? Y quiero agradecer a Dios porque, aunque alguien diga son 3 años y es una plaza de 3 años y es algo seguro, es algo que se tiene que luchar cada día. Porque créanme que cuando uno hace una especialidad es evaluado otra vez como que estuviera en la universidad, aparte de que trabaja ahí, entonces es como algo doble, ¿verdad? Pero quiero agradecer a Dios porque al final, bueno, hace como 2 días hicimos una reunión y dijeron quiénes iban a tener su plaza el siguiente año, ¿verdad? Y dijeron notas y todo, ¿verdad? Entonces yo quiero agradecer a Dios porque fui mencionada entre las notas más altas del hospital de los estudiantes y eso solo lo hace Dios. Quiero agradecer por eso y porque aparecí, ¿verdad? En eso, en la plaza, para seguir el siguiente año en el hospital. Y pues quiero agradecer a Dios porque este año me permitió tener un carro, ¿verdad? Créanme que uno que viene desde cero y lucha desde cero contra todo pronóstico, para uno que le cuestan las cosas así, cualquier cosa, por más pequeña que sea, es una bendición. Y yo solo me ponía a pensar, ¿verdad? ¿Cuántos años había estudiado con los esfuerzos de mi familia? Con los esfuerzos de mi familia, con los esfuerzos de todos los que me ayudaron, ¿verdad? Y toda la carrera pues tuve que viajar así, en bus, madrugadas, tardes, noches, peligros. Y el primer año de la especialidad también, ¿verdad? Que fue el año pasado. Pero Dios me permitió y todas las cosas se dieron como tenían que ser, ¿verdad? Cuando algo es de Dios, pasa. Y agradezco al Señor por todo eso que ha pasado y por lo que no ha pasado, hermanos. Dios tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. Y no hay que dejar de creer, no tenemos que dejar de pensar en que para Dios no hay nada imposible. Así que yo no dudo que las cosas que faltan, Dios me las va a dar en su momento y también se las voy a compartir y todos las veremos, ¿verdad? Amén. Así que agradezco al Señor, todo sea para la honra y gloria del Señor y que el Señor le bendiga.